Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Bien, ¿verdad? Tenemos a un caro amigo con nosotros, un señor que lo solicitan de todos lados, porque él es abogado, él es especialista en derecho internacional, derecho energético, él domina todo lo relacionado a telecomunicaciones, a infraestructura. Obtuvo una maestría en leyes en la Universidad de Chicago, Illinois, allá por 1994. Se recibió de abogado acá en Asunción, en la UNA, en 1992. Y su especialidad es el derecho administrativo, maneja casos de derecho energético, ya decía, maneja casos de la rama de las telecomunicaciones, infraestructura, de todo lo impositivo y de las inversiones extranjeras. Es miembro del Colegio de Abogados del Paraguay, Centro de Conciliación y Arbitraje de Paraguay, también él forma parte. Él es árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje del Paraguay, ya su nombre lo dice. O sea que él tiene que estar escuchando las dos campanas y sacar la resultante. Y además forma parte de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, miembro de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas. Habla un inglés fluido, es profesor de idiomas, español e inglés. Él nació acá en Paraguay, pero su padre es de Estados Unidos y su madre es de Itapúa, de Paraguay. Y viven ambos. Qué suerte es estar con los padres todavía. Theodore Stimson, ¿cómo te va? Un placer estar contigo, con tu audiencia. Gracias. No, Theodore Stimson, o Teddy cariñosamente, es una eminencia acá, en serio. En todo lo que él hace es el number one. Y bueno, trajo a la mesa nuestra de trabajo un par de temas muy importantes, estos temas que están en boga, de los cuales se habla y figuran estos en todos los medios de comunicación, pero nadie seguramente analiza la importancia o lo que hay detrás de bambalinas respecto a esta historia de lo que ocurre en el Congreso, que hay una comisión conjunta de investigación y hay un debate al mismo tiempo sobre cuáles son las atribuciones de esta comisión surgida ahí en el Congreso en materia de pedir información a las personas del sector privado. Sector privado, una cosa es el sector público, otra cosa es el sector privado. Si uno paga los impuestos correctamente, se libera de lo que es lo público, pagó, cumplió con el Estado, con qué sé yo, y a otra cosa mariposa, ¿verdad? Pero aparece esta comisión que al parecer todavía no sentó las bases de ese andamiaje en el cual quiere desarrollar toda su fuerza o sus posibilidades de investigación directamente, y entonces uno no sabe qué hacer, si esperar, cómo actuar, digamos, ¿verdad? Desde el plano privado. Usted y yo somos particulares, ¿verdad? No estamos ligados a nada del Estado. Y esta comisión conjunta de investigación, al parecer, también quiere investigar ciertas conexiones con ciertas personas que públicamente no tienen ningún tipo de conexión, pero sus empresas están como que deben ser investigadas. Eso es lo que yo entiendo. La pregunta es ¿por qué?
el poder del Congreso de investigar, de compeler. Compeler es obligar o usar la fuerza coercitiva del Estado. Compeler testimonios y documentos, castigar el desacato. El desacato es no querer presentar nada, o sea que rechazar una investigación por obstrucción al proceso legislativo. Es más o menos así. Bien, estoy en lo correcto lo que estoy diciendo. Sí. Tocaste el tema central. A ver, ¿cuál es? Que el debate en mucho tiempo fue que si el sector, además del sector público, que no hay ninguna duda que el sector público tiene que ser investigado, porque claro, es público. El debate que se desarrolló por décadas es si también el sector privado podía ser afectado por estos requerimientos. Y hasta qué punto podía resistir o poner límites a los requerimientos del Congreso. Nosotros asociamos muchas veces al Congreso simplemente con el hecho de aprobar leyes, pero en la realidad constitucional es que en la política constitucional el Congreso tiene muchas más facultades que simplemente aprobar leyes. Y entre ellas está el poder de investigación, que es de lo más importante porque el Congreso no podría hacer leyes o corregir las existentes sin tener la información no solamente del sector público sobre la ejecución y el cumplimiento de esas leyes, sino que qué impacto tiene esas leyes en el sector privado. Claro, saber quién es quién. Saber quién es quién. O quiénes son las cabezas de tales corporaciones, tales industrias, tales... Entonces, este poder de investigación que en la doctrina finalmente se terminó aceptando que es un poder muy amplio y discrecional. Sí, ¿qué es discrecional? ¿Qué quiere decir discrecional? Discrecional que el Congreso puede, o sea, que las comisiones autorizadas por el Congreso definen cuál es el interés público, definen qué información es la que van a necesitar para desarrollar su tarea legislativa y son los que tienen la última palabra sobre las garantías constitucionales que pueden invocar los particulares sobre resistir un pedido de información. O sea, tienen la facultad de llegar hasta el final en sus investigaciones. Sí, hay varias etapas. Sí, claro. O sea, primero puede venir un requerimiento y como respuesta a ese requerimiento puede haber algún tipo de resistencia o se puede invocar algún derecho o garantía constitucional. Pero el circuito o el proceso no termina ahí. Porque la comisión puede decir, bueno, esta información sí es pertinente, no afecta al derecho a la defensa, no implica una autoincriminación de parte del recipiente del pedido a quien se le está pidiendo la información. Y entonces puede en una segunda oportunidad decir, bueno, no, usted tiene que dar testimonio o usted tiene que entregar esta información. Por más de que sea información privada y por más de que sea una información confidencial. Claro. Es cierto que hay defensas. Sea, entra hasta el final, entonces. Entra hasta el final. Hay que abrir todas las compuertas. Claro. Entonces, la Constitución paraguaya, recogiendo la experiencia de la jurisprudencia y la doctrina norteamericana, ya prevé expresamente que las comisiones pueden pedir informaciones a los particulares y que los particulares tienen que entregar esa información. Y la defensa, eso sí, hay defensas que se pueden invocar como la nadie está obligado a declarar contra sí mismo, pero es muy limitado lo que puede hacer un particular en el sentido de defenderse porque finalmente la última palabra va a tener la comisión y si persiste o si es recalcitrante el particular al no querer entregar esa información o al no querer dar ese testimonio, hay un proceso que puede terminar en una multa, puede terminar en un arresto y la comisión tiene la autorización de apoyarse en el Poder Judicial para obtener una orden judicial para que se entregue esa información y ahí está el poder ahí se pone en funcionamiento el poder coercitivo del Estado y entonces un juez ordena, emplaza a la entrega de esa información y si no lo hace, estamos ante un delito de desacato que tiene un rango... Tiene un delito de desacato que tiene un rango de 2 años a 5 años de prisión. ¿Sí? Por eso, esto es importante porque
Y hay gente que va por desacato digamos, va presa 2 años por esto, digamos, o no. O siempre zafan, porque al fin de cuentas, para mí que nadie va preso acá. Yo no creo que en ningún caso haya llegado a ese extremo, porque normalmente la información se entrega. Pero hay casos en otros países que sí, hubieron arrestos. Hay congresos que tienen sus propios mecanismos de coerción antes de pedir al Poder Judicial, de pedir medidas de emplazamiento y de prisión. Hay otros poderes legislativos y ahí en esos casos sí hubo arrestos en otros países. En el Paraguay hasta ahora yo creo que no hubo por lo menos en el periodo democrático, no se llegó a la instancia judicial y no se llegó a la necesidad de un emplazamiento, una orden judicial y tampoco se llegó a una situación de desacato. La ley de desacato, la penalización del desacato, o sea, la desobediencia a una orden judicial es del año 2012. Así que eso es algo que tiene un poco más de una década, pero es importante notar de que puede haber consecuencias penales para quienes nieguen información, aunque esa información sea de carácter confidencial y privada. Bueno, respecto a lo que está diciendo acá el doctor Stimson sobre el poder del Congreso de investigar, compeler testimonios y documentos, castigar, bueno, con el desacato al desacato, digamos, o el desacato por obstrucción al proceso legislativo, etcétera, etcétera. La Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1927 dijo sobre los poderes del Congreso de investigación: un órgano legislativo no puede legislar de manera acertada o eficaz si no dispone de información sobre las condiciones que la legislación pretende modificar o cambiar. Y cuando el propio órgano legislativo no posee tal información o la información necesaria, que no pocas veces es cierta, debe recurrir a otros mecanismos que sí, o a otras instancias o a otros organismos que sí poseen este tipo de información. La experiencia ha demostrado que las meras solicitudes de esa información a menudo son ineficaces, y también que la información que se ofrece voluntariamente no siempre es exacta o completa, famoso, por lo que algunos medios de coacción son esenciales para obtener lo que se necesita, se precisa. ¿Es así? Es así. En el año 1927 ya la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoce que el poder de investigación del Congreso es esencial para hacer leyes o para modificar las existentes, y que en el caso de que si hay una resistencia o una negativa a entregar la información, hay que usar el poder coercitivo. Mirá, ¿qué dice acá? Si me voy a ir para cantar las 40, dijo Soledad Núñez. Esto fue reciente, ¿verdad? Respondió de esta manera ante una eventual convocatoria de la comisión bicameral. Dijo Soledad Núñez que es una mentira la versión de que recibió financiación de Open Society Foundations del magnate George Soros. Y si es mentira, según lo que dice ella, ¿cómo se ventila lo contrario? No entiendo. Así no va de fácil. O sea, ¿cómo se publica una cosa que no es real, digamos? Como si fuera real. Esa es la pregunta ahora que te hago sobre... Bueno, yo no sé de dónde viene esta... Sí, esto salió ahora. Yo tampoco leí mucho. De que a lo que va la doctrina, a lo que va la Corte Suprema de los Estados Unidos y a lo que nuestra Constitución recoge de esa experiencia en materia de investigación, es de que un testimonio o un documento se tiene que entregar a una comisión a la que se delegó por autorización del Pleno del Congreso, se delegó la misión de investigar ciertos hechos o ciertos asuntos de interés público.
Entonces, independientemente a lo que se pueda especular sobre determinadas personas o sobre los documentos en la posición de esa persona si es llamada a dar testimonio tiene que presentarse y tiene que contestar a las preguntas que se le hace. Si se le pide cierta información de su archivo, tiene que entregar esa información. No hace falta, o sea, hay una excepción, en principio, el sector privado, nosotros las personas privadas no tendríamos que entregar ninguna información de carácter privado y confidencial sin orden judicial, pero sucede que las comisiones de investigación sí tienen el poder de requerir, es como una excepción a esa regla, sí tienen el poder de requerir esa información y que las pocas defensas que uno tiene consisten en no tener que declarar en contra de sí mismo si uno está enfrentando algún proceso de tipo penal y no tiene por qué autoincriminarse. Pero fuera de esos casos que son muy limitados, la regla general es que tiene que entregar toda la información al Congreso. Ahora, hacer teorías sobre si algún actor... ¿Y cómo puede reaccionar esta señora diciendo si me voy a ir, voy a cantar las 40 ante una eventual convocatoria? Se ve que ni siquiera le convocaron. Claro, no le citaron todavía, no le citaron. Bicameral, claro, por si eso. Es que pero ella ya se anticipa. Claro, si le citan, tiene que irse. Sí o sí. ¿verdad? Sí o sí. El actual presidente de la República, cuando no era presidente y hace 5 o 6 años atrás, fue citado y compareció. Y le hicieron preguntas. Así como otros actores políticos, pero, o sea, a todos, aunque vos tenés el sector privado, tenés que comparecer. Si no compareces, hay mecanismos de coerción que están en la ley. Entras en desacato. Estás en desacato. Hay algunos, o sea, lo ideal es que haya un proceso primero de citar nuevamente, escuchar un poco las defensas que pueda invocar el sector privado, pero la comisión tiene la última palabra y puede anular puede decir, no, estamos en esa información. ¿Es confidencial? Esa información no forma parte, esa información es pertinente a nuestra investigación legislativa y por lo tanto le ordenamos que nos entreguen esos archivos. Y el hecho de que esos archivos estén en otros organismos públicos no significa que uno no tenga que colaborar con la comisión, porque entonces estaría obstruyendo el proceso legislativo. Y hay un principio que es el de la preservación del Congreso y del funcionamiento del Congreso, que si se encuentra con muchos obstáculos y muchas obstrucciones a su funcionamiento, entonces no tendría ninguna eficacia y no tendría ninguna autoridad. No tendría sentido. Entonces, no tendría ningún sentido. Y por eso que hay principios fundamentales que están en juego y hay defensas muy limitadas en términos de resistir la información y de no entregarla voluntariamente. Pero hay algunas etapas que se tienen que cumplir. Puede venir una primera citación, uno puede contestar eso, puede venir después una reiteración de parte de la comisión insistiendo en la entrega de la información o en contestar ciertas preguntas o citar a un testimonio para poder dar la información que se le exige. Pero bueno, pero también sí, pero también está, querido doctor Stimson, sí, está esta historia de las conspiraciones y ese tipo de cosas, teorías conspiraticias. Esto también forma parte porque supuestamente a alguien le cae mal, entonces, y esa persona está en esta comisión, entonces, porque tiene un encono personal, entonces hace que toda la gente de esta comisión vaya detrás de ese personaje que supuestamente, no sé, alguna vez le cayó mal a uno de los miembros de la comisión, por decirte algo, no sé si me estoy dando a entender, mejor dicho. O sea que estas cuestiones conspiraticias forman parte de esta investigación también, o
porque se le ocurre a alguien que sí, porque es un, qué sé yo, no sé. No, probablemente hayan entretelones, probablemente hayan antecedentes, pudo haber algún que otro encontronazo hace años atrás entre algún miembro de la comisión y algún actor privado. Puede haber, eso puede haber, pero el asunto es que si a mí me citan o me piden pedir documentos, yo no puedo, como ciudadano y como citado por la comisión, yo no puedo no cumplir. basarme, bueno, tengo que cumplir, pero no me puedo basar en el hecho de que haya algún encono, algún antecedente personal entre mi persona y algún miembro de la comisión. Eso obviamente que yo lo voy a saber y tendría que administrar, pero justamente si tendría que tener mucho cuidado en lo que hago. No dejarme llevar por algún antecedente o algún encontronazo y cumplir con lo que establece la Constitución y lo que establece el marco legal de las comisiones conjuntas de investigación. Estas teorías sí, conspiraticias, sí. ¿se basamentan en qué, por ejemplo? ¿Cómo uno sabe que entró en ese terreno de la conspiración con una investigación? No sé, una cosa es investigar, saber qué es esto, usted compró esto, usted tiene esto, tiene aquello, influyó en tal cosa. Pero otra cosa me parece a mí, no sé, vos nos vas a explicar, la parte de conspiración creo que es un poco más profunda la cosa, ¿verdad? Como que no es tan legal la historia, sino es más bien una persecución que se hace o se puede hacer a una persona. Me parece así. Sí, bueno, las teorías conspirativas siempre son teorías que se hacen sobre algún evento, alguna acción, desempleo, inflación, guerra, epidemia o alguna acción de gobierno que siempre lo que hace es, ante la falta de una explicación lógica y natural, lo que se busca es atribuir a algunas fuerzas ocultas o a un pequeño grupo de gente esa fuerza oculta o tratar de explicar de alguna manera alternativa lo que sucede. Ahí, por ejemplo... O de ensuciar a alguien. Sí, claro, forma parte, sí. Seguramente no tiene vela en el entierro, pero forzosamente se lo ensucia, se lo debe ensuciar a fulano de tal, o qué sé yo, a tal empresa o tal comisión o lo que sea, para que se investigue desde otra arista lo que se pretende. Pienso que más o menos por ahí viene. Claro, en el proceso político se puede dar de que hayan algunos entretelones y algunas cuestiones que no sabemos y entonces derivan en ataques personales o en ataques lesivos al honor de las personas. Eso no se puede descartar, la política es muy sucia. Perdóname, ahora me viene a la mente esto que el gobierno de Maduro pretende hacer, todavía creo que está vigente, la persecución a Milei, presidente de Argentina, por un lado, y por otro lado, la Casa Rosada hace lo propio para con Nicolás Maduro allá en Caracas. O sea, son dos regímenes, dos gobiernos que están apuntando a sus cabezas. No sé cómo se estudia una cosa así y cómo se podría resolver. Una cosa se me ocurre ahora porque es un caso sonado, que un presidente le ataque al otro y quiere la captura del otro y viceversa. No sé si me explicó. Sí, lo que yo creo que ahí es que cada uno genera por su lado algún tipo de enemigo externo, algún tipo de... Pero ¿cuál es la figura esa? ¿Existe esa figura? Existe la figura así de presidente a presidente, así que se tiren rosas y qué sé yo, y persigan que el otro se vaya preso, ¿verdad? Que el contendor vaya preso. Y es el debate que se da en la opinión pública internacional y cada uno busca algún tipo de nacionalismo, algún fanatismo en su base política y buscan un enemigo externo, independientemente que pueda haber una competencia entre los diferentes modelos políticos, que un modelo político es liberal y abierto y el otro es una tiranía. Entonces, Milei queda muy bien posicionado con su base política en el sentido que se enfrenta a un tirano, pero no es el único, o sea, prácticamente toda la Organización de Estado Americano está en contra del fraude electoral que hubo en Venezuela. O sea, no le necesitamos a Milei
no necesitamos a Milei para apoyar eso. Milei no es importante en satanizar a Maduro. O sea, todos sabemos ¿quién es Maduro? ¿Quién es Maduro sobre base objetiva? En tema de teoría conspiraticia, más bien es tratar de explicar algún evento que conmocionó o algo en base a algún complot. Creo que viene el italiano, conspirar es respirar juntos o conspirar. Entonces algún pequeño grupo tiene alguna agenda oculta que disimula, pero está muy de moda. Por ejemplo, ahí, no sé si fue un tuit de Soledad Núñez que compartiste ahí se menciona. Sí. Es un tuit, bueno. Entonces ahí se menciona a una organización de la sociedad civil que... Esto salió en ABC, creo que salió en última hora en todos los medios. Bueno, esa organización de la sociedad civil, la fundación de George Soros, se dedica a la transparencia, a los derechos humanos, a la democracia. Y bueno, tienen aquellos que lo apoyan y aquellos que no. Bueno, sabemos, sí. George Soros. No, claro. Entonces menciona a George Soros. El problema con mencionar a George Soros es que en esencia es una... O sea, cuando alguien utiliza a George Soros para explicar alguna teoría conspiraticia, en esencia es considerado antisemita, en el sentido de que como es políticamente incorrecto ser antisemita, y lo es, entonces la palabra o el personaje para reemplazar eso es George Soros, ¿verdad? Se crea un cuco con este hombre. Y se trata de... ¿Vos lo apoyás a él? Yo creo que su fundación es una fundación que persigue objetivos que son valores de una sociedad abierta y democrática. No creo que sus actividades sea a quien pueda molestar es, no sé, a personas o a actores políticos tipo Víctor Orbán, que son populistas, que están por modelos autoritarios. También Trump también lo ataca a Soros. O sea, siempre que los actores políticos que atacan a Soros normalmente son actores políticos que buscan sistemas cerrados y sistemas autocráticos. Soros apoya a Harris, Kamala Harris. Vi que el hijo respaldó a Kamala Harris, ¿sí? Y bueno, el modelo que propone Harris es un modelo democrático, el modelo que propone Trump es un modelo autocrático. ¿Y vos apoyás a Harris? Yo simpatizo con la causa democrática. Bueno, o sea, mi apoyo no es importante en el... Bueno, vamos al tema. Digo nomás el tema de Soros y de las teorías conspiraticias y de poner esto, porque este es un tema de actualidad. Es un tema mundial. Es un tema mundial de que no solamente Soros, hay muchas teorías conspiraticias que... Lo que buscan es, y lo vemos acá en Paraguay, en horario central, de noticiero, en espacios centrales. ¿Qué se ve en los espacios centrales? ¿Qué se escucha? ¿Qué se ve? Hay muchas teorías conspiraticias, hay muchas ideas extremas actualmente en espacios centrales que son contrarios a Naciones Unidas, contrarios al Pacto del Futuro al que suscribió Paraguay en esta Asamblea General de la Nación Unida. Y Argentina salió en contra. Y bueno, ahí te das cuenta que él es un populista, que Milei es un populista, un libertario, una caricatura liberal y que no apoya... Pues, ¿Vos estás de acuerdo con ese, yo estoy de Pacto acuerdo. Futuro 2045? Creo que se llama así. Totalmente. 2050 creo que es Pacto para el Futuro. 2045. Y yo creo que para Paraguay es muy importante. Paraguay tiene que seguir integrado al mundo. ¿Por qué tiene que seguir? ¿Y por qué tiene que apoyar ese plan Futuro 2045 Paraguay? Porque a Paraguay un orden mundial en donde se reconozcan los derechos humanos, en donde se reconozca el derecho internacional, en donde prevalezca la idea de la integración de los países y no la idea del imperio y de las esferas de influencia, como quiere Orbán, como quiere Putin, como quiere Trump, como quieren otros tiranos. Ese es un ambiente... Vos decís que Trump es un tirano. Y tiene ideas que son extremas
decir de que los haitianos, que una comunidad haitiana que ingresó legalmente a los Estados Unidos y que está trabajando en la ciudad de Springfield, Ohio, que está trabajando aportando al desarrollo económico de una ciudad y que ellos roban las mascotas, que estos haitianos roban las mascotas de las personas, les roban los gatos y los perros y después comen gato y perro. Es una idea extrema, es una teoría. Ahí está la teoría conspiraticia de Trump, por ejemplo. Y las teorías conspiraticias se utilizan normalmente para polarizar, para dividir y para llevar a la práctica ideas extremas que son que en muchos momentos de la humanidad terminaron en violencia. Y en Estados Unidos terminó en violencia el 6 de junio del 2021 cuando asaltaron el Capitolio. Entonces, estas ideas estas teorías... Eso estuvo mal. No, eso estuvo mal, el asalto. Claro que estuvo mal. Fue un intento de golpe de Estado que no prosperó. Fue una insurrección, fue un levantamiento contra la Constitución. Se trató hablamos de obstruir el proceso legislativo en las comisiones de investigación. Bueno, acá también pasó. También pasó que incendiaron el Congreso. Sí, nosotros tranquilamente pasó eso, como si... Sí, entonces hablamos de no obstruir el proceso legislativo. Y en el proceso de certificación del resultado de las elecciones, lo que se intentó hacer es que el vicepresidente, con ese asalto al Capitolio, no certifique que quien ganó la elección fue Joe Biden y no Donald Trump. Las teorías y la desinformación que alimentó ese momento fueron circuladas en redes sociales por Trump. Son ideas extremistas, no tenían ningún asidero. Por eso, ahí se utilizó información falsa, desinformación, para decir que un grupo oculto había robado una elección, que no es cierto, ¿verdad? En ningún caso que presentó Trump a la justicia fue admitido ni prosperó. O sea que hubo las autoridades que tenían que verificar el resultado electoral, verificaron que la elección fue transparente, fue justa y que el ganador fue Biden. Bueno, entonces, yendo otra vez a estas teorías, las teorías conspiraticias, conspiraticias. En 1945, Karl Popper señaló cuánto sigue, atención, teorías conspiraticias o teorías conspiraticias son aquellas en lo que ocurre en la sociedad, especialmente a través de acontecimientos como la guerra, el desempleo, la pobreza, la escasez, que a la gente en general le desagradan, por supuesto. El resultado es el resultado de un designio directo de algunos individuos y grupos poderosos. No quiero dar a entender, dice Karl Popper, en 1945 escribió esto, no quiero dar a entender que las conspiraciones nunca ocurren, al contrario, son fenómenos sociales típicos. Se vuelven importantes, por ejemplo, cuando las personas que creen sinceramente que saben cómo crear el paraíso en la tierra, son más propensas a adoptar la teoría de la conspiración y a involucrarse en una contraconspiración contra conspiradores inexistentes. Trabalenguas. Porque la única explicación de su fracaso en crear el paraíso es la mala intención del diablo, que tiene un interés personal en el infierno. Esto lo dijo Karl Popper. ¿Quién fue Karl Popper? En 1945. Fue un científico. Sí, es un filósofo austriaco. Ahí está. Es un filósofo austriaco que se exiló en Australia o Nueva Zelanda. Creo que durante la Segunda Guerra Mundial fue perseguido, claro, porque es
de origen judío, o sea, tuvo que salir como millones de personas. Como millones de personas. Y escribió un libro muy importante dentro de la doctrina liberal que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Qué bueno. La bueno, primera entonces, filosofía de la crítica no justificacional en la historia de la filosofía. Es un filósofo, ¿verdad? Él ya no vive o vive todavía. No vive, no. Fue un filósofo académico y comentarista social austro-británico, uno de los filósofos de la ciencia más influyentes, o de la ciencia, sí, uno de los más influyentes filósofos de la ciencia del siglo XX. Karl Popper es conocido por su rechazo a las opiniones individualistas, inductivistas clásicas sobre el método científico en favor de la falsación empírica. Según Popper, una teoría en las ciencias empíricas nunca puede probarse, pero puede ser falseada, lo que significa que puede y debe ser examinada con experimentos decisivos o decisorios. Karl Popper, se opuso a la explicación justificacionista clásica del conocimiento, que reemplazó por el racionalismo crítico, es decir, la primera filosofía de la crítica no justificacional en la historia de la filosofía. Sí. Bueno, las teorías conspiraticias no son la parte central de su obra, pero sí lo que quería destacar un poco, que ya en 1945 él se refirió a este fenómeno, y como ves en la cita, él habla que quienes prometen el cielo en la tierra normalmente buscan algunos enemigos a quienes responsabilizar, y porque claro, si no podés crear el cielo en la tierra, y si al contrario es por algo, es por alguien, es por culpa de alguien, de otro, entonces desde el infierno hay que culpar al diablo. Entonces, ¿por qué en una época por qué en un momento político como el que estamos viviendo hoy, con mucha desinformación, en el mundo, en donde hay un revisionismo al orden internacional liberal, donde hay países, autocracias que están, o sea, por ejemplo, Irán y Venezuela tienen una relación, a la vez ellos tienen una relación con Putin, a la vez tienen una relación con Hungría, o sea, regímenes que no tienen nada, uno es una teocracia, otro es un experimento socialista, porque estos regímenes, Hungría es una dictadura nacional, tipo cristiana nacionalista. Hungría. ¿Por qué estos países que no tienen política, en su esencia política nada tienen de común, sin embargo se unen para defenderse entre sí? China también, por eso no se puede dar vuelta a la cuestión en Venezuela, o sea, tiene apoyo chino, iraní, ruso. Y por eso sigue Maduro ahí. En este momento revisionista de la historia, ¿por qué es que surgen estas teorías? Pero ellos también pueden pensar lo mismo de este otro sector, ¿verdad? De Estados Unidos, de América, de Europa. ¿Cómo no? No son iguales y no se puede. Eso es relativizar. Ellos pueden decir exactamente lo mismo. Pero están equivocados. ¿Ah, sí? Están equivocados. Y contra eso no se puede discutir, porque la población está oprimida, no se reconoce una victoria electoral, hay presos políticos. Te refería a Venezuela, sí, claro. Me refiero Putin. ¿Y qué pasa en Medio Oriente? ¿Qué pasa en Medio Oriente? Porque todo el mundo aplaude a Israel. E Israel mata. Está bien, los otros también comenzaron. Los de Hamas y Palestina y qué sé yo. Pero Israel tiene mucho más poder bélico, ¿verdad? Y porque tiene más poder bélico debe ser el primero en decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a calmar las aguas, no sé. Pienso yo desde mi manera de pensar. No quiero meterme en camisas de 11 varas porque acá tenemos amigos judíos también. Bueno, el 7 de octubre fue un ataque a personas indefensas,
que provocó una reacción de autodefensa. El Estado de Israel tiene derecho a defenderse. La población palestina en algún momento tendrá derecho tiene derecho a un Estado, a ser soberanos, pero estos territorios fueron utilizados por grupos extremistas, por grupos terroristas, y el terrorismo no se puede, mientras persista una amenaza terrorista, siempre va a haber una justificación de que hay una reacción bélica. De autopreservación del Estado. Es una situación muy compleja. Yo no soy un especialista en ese tema, pero bueno, es lamentable que hayan inocentes, pero que sufran las consecuencias. Normalmente quienes deben pensar en los inocentes son justamente los que utilizan teorías. Y parte de este problema viene de las teorías conspiraticias también, ¿verdad? De que hay algunos... Pero tenemos un minuto, tenemos un minuto, querido Theodore Stimson. Está la contracara de estas teorías conspiraticias, el populismo justamente en las teorías conspiraticias. Así rápidamente nomás, si sintetizas eso. Bueno, el asunto, la pregunta es por qué en este momento en donde hay mucha violencia e incertidumbre en el mundo, por qué es que tiene teorías conspiraticias que antes formaban parte de lo marginal, que no tenían ninguna importancia, hoy en día ocupan espacios centrales. Están en primera plana. Claro, están en primera plana. ¿Por qué estas teorías? Y muchas veces, la teoría es que la teoría de las teorías conspiraticias normalmente la invocan los perdedores, porque perciben de que es una teoría de perdedores, porque es una teoría que, lanzar esas teorías son para polarizar y son para cuando se percibe que hay una amenaza externa, cuando se percibe que hay un cambio en el sistema y que hay una pérdida de poder político, económico, entonces la reacción es, satanizar Naciones Unidas, satanizar la Unión Europea, satanizar la sociedad civil, satanizar a George Soros y utilizar una retórica extremista para poder distraer la atención de lo que verdaderamente está sucediendo, y que normalmente las sociedades evolucionan, las sociedades cambian, las relaciones de poder son dinámicas, son fluidas. Tenemos que tener el Paraguay, para defenderse dentro de un orden internacional liberal, como país pequeño, como país mediterráneo, es muy importante que forme parte de estos pactos del futuro. Los derechos humanos son universales. El derecho internacional sí ayuda a que los estados cooperen entre ellos y busquen soluciones equitativas a sus problemas. Y poner en tela de juicio todo el sistema internacional, hacer un revisionismo violento como el que están haciendo estas autocracias como Víctor Orbán, Vladimir Putin, como Xi en China. Xi Jinping. Xi Jinping. A nosotros no nos conviene, y creo que no es el futuro. Y no lo vamos... Y los poderes fácticos, sean económicos o políticos, que quieran resistir ese cambio y que quieran detener el futuro con poniendo teorías conspiraticias, no van a resolver nada. No van a resolver nada. Fíjate que el Estado ruso, se descubrió un escándalo en Estados Unidos, porque unos influencers estaban siendo pagados por el Estado ruso $100,000 mensuales, entre 2 millones a 4 millones de dólares al año, en una operación de influencia. Entonces, estos países hacen lo que se llama tomar prestado barcos para llegar al mar, es la teoría. Es decir, que utilizan para disfrazar operaciones de información, y para disfrazar sus operaciones de comunicación, utilizan o periodistas o grupos económicos locales que terminan siendo los voceros de estas ideas extremistas. Y entonces... es importante tener en cuenta esto, porque las teorías conspiraticias normalmente no buscan la verdad, lo que buscan es el poder. Bueno, así como alguna vez Hitler. Muy buen ejemplo, te felicito. Comenzamos con esto. Propaganda. Claro. Miente, que siempre algo queda. Comenzamos con el Congreso, esta comisión de investigación
que compele testimonios, documentos, etcétera, al poder del Congreso a través de esta comisión, y terminamos en todo esto tratando de arreglar el mundo. Pero no vamos a poder arreglar. ¿Y cómo queda esta comisión? ¿Estás a favor de esta comisión del Congreso Nacional acá en Paraguay, digo, o no? De investigación. ¿Cómo es la comisión de investigación? Conjunta de investigación. Bueno, lo que... Sintéticamente. Sí, estoy nomás notando esta comisión, como cualquier otra que forme el Congreso, cuáles son sus prerrogativas, cuáles son los principios que les inspiran, cuáles son los poderes que tienen de obtener información, de remover los obstáculos que se puedan poner en el camino para no obtener esa información, y el derecho de quienes sean los recipientes de esos pedidos, cuáles son los límites. Tienen algunos derechos, tienen derecho a la defensa, tienen derecho, la propia Constitución dice que las actividades de la Comisión no pueden lesionar derechos fundamentales y garantías constitucionales, pero que en la práctica son muy limitados esos, y que el caso más fuerte es el que uno esté en peligro, que uno se autoincrimine y que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Pero fuera de esos casos, los recipientes tienen que tener mucha conciencia de cuáles son sus derechos realmente, y la comisión, bueno, evaluará cómo hacer cumplir las citaciones y los requerimientos que hace el sector privado. Pero no por ser sector privado uno puede excusarse en no asistir, en no dar testimonio o en no entregar documentos que pide la comisión. Ese fue el espíritu de lo que yo... no quiero tomar partido sobre si la comisión tiene objetivos nobles o innobles. Eso ya el proceso político y la opinión pública tiene que definir, pero sí me parece importante al debate jurídico establecer claramente cuáles son sus prerrogativas, cuáles son los principios que le inspiran y cómo debe funcionar esto. No va a ser la última vez que haya una comisión, y es parte esencial del Congreso investigar. Porque si no se cae en desacato. O si no hay un desacato, hay una rebeldía, y eso el Congreso tiene derecho a buscar los remedios. Nuestro sistema, nuestro esquema se basa mucho en el Poder Judicial, a diferencia de otros en donde el Poder Coercitivo lo tiene el propio Congreso. En nuestro se basa en el Poder Judicial, pero la pena por desacato va entre 2 a 5 años. Y se puede llegar a esa situación si hay testigos o personas recalcitrantes en el sentido de no entregar las documentaciones o no dar los testimonios que se les requiera entregar. Muchísimas gracias, Theodore Stimson, con nosotros. Realmente una posición interesante la de él, hay que respetarla, y siempre trae temas muy buenos acá a la mesa.